El sol de la tarde pintaba sombras largas en el jardín mientras me sentaba junto a Alejandro en el viejo banco de madera. El aroma dulce de las rosas flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de otras flores que la madre de Alejandro cultivaba con tanto cariño. Era uno de esos días perfectos de primavera, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles y hacía que todo pareciera más vivo. Alejandro estaba más callado de lo normal. Lo conocía lo suficiente como para saber que algo le daba vueltas en la cabeza. Sus manos jugaban nerviosamente con una caja pequeña que sostenía en su regazo, y de vez en cuando me miraba de reojo, como si estuviera reuniendo valor para algo. «Tengo algo para ti», me dijo finalmente, girándose para mirarme directamente. Sus ojos marrones, normalmente tan cálidos y expresivos, tenían un brillo extraño que no supe interpretar. Me entregó la caja con un gesto que pretendía ser casual, pero pude notar la tensión en sus movimientos. La caja era antigua, forrada en terciopelo azul descolorido por los años. Al abrirla, me encontré con un vestido cuidadosamente doblado. Era de color marfil, con un tono que el tiempo había suavizado hasta darle un aspecto casi amarillento. Lo toqué con cuidado, sintiendo la tela bajo mis dedos. «Era de mi abuela», explicó Alejandro, con una sonrisa que parecía ensayada. «Es tradición en mi familia que todas las novias lo usen en su boda. Mi madre lo usó, mi abuela lo usó, y ahora». Su voz se apagó, dejando que yo completara mentalmente la frase. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, que me hizo sentir incómoda. No era solo el vestido, que claramente no era mi estilo, sino toda la situación. La presión implícita en sus palabras, la expectativa que flotaba en el aire como un peso invisible. «Es muy bonito», logré decir, intentando que mi voz sonara agradecida. Pero las palabras salieron forzadas, y ambos lo notamos. Alejandro se tensó ligeramente a mi lado. «Mi madre está muy ilusionada con que lo uses», agregó, como si eso zanjara el asunto. «Dice que es una forma de darle la bienvenida oficial a la familia a la nueva novia». Me quedé mirando el vestido, sintiendo cómo crecía un nudo en mi garganta. Era más que un simple vestido, era un símbolo de expectativas y tradiciones que amenazaban con ahogar mi propia identidad. Pensé en el vestido que había estado mirando en las revistas, uno moderno y elegante que reflejaba perfectamente mi personalidad. ¿Cómo podía explicarle a Alejandro que la idea de usar este vestido antiguo me hacía sentir como si estuviera perdiendo una parte de mí misma? La tarde avanzaba, y las sombras se hacían más largas en el jardín. El aire se volvió más fresco, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba ocupada procesando lo que significaba todo esto, no solo el vestido, sino lo que representaba, las expectativas de su familia, las tradiciones que querían que siguiera, la forma en que parecían asumir que simplemente me adaptaría a su mundo sin cuestionarlo. Durante la cena, el vestido seguía pesando en mi mente como una piedra. Alejandro actuaba como si todo estuviera normal, hablando de planes para la boda y detalles que su madre había sugerido. Cada vez que mencionaba algo relacionado con las tradiciones familiares, sentía que me costaba más respirar. Finalmente, cuando terminamos de cenar y nos sentamos en el sofá de su apartamento, reuní el valor necesario para hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que expresar lo que sentía antes de que la situación se volviera más complicada. «Alejandro», empecé, intentando mantener la voz firme. «Tenemos que hablar sobre el vestido». Él levantó la vista del teléfono que estaba mirando, y pude ver cómo su expresión cambiaba sutilmente. «¿Qué pasa con el vestido?» «No me siento cómoda usándolo», dije directamente. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando este momento. «Sé que es importante para tu familia, pero...» «Es solo un vestido», me interrumpió, con un tono que no reconocí en él. Frío, distante, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer con la que planeaba casarse. «No entiendo por qué estás haciendo un drama de esto». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Un drama? ¿Así veía mi intento de ser honesta con mis sentimientos? La frustración que había estado conteniendo comenzó a bullir en mi interior. «No es solo un vestido, Alejandro», respondí, intentando mantener la calma aunque sentía que mi voz temblaba. «Es lo que representa».
Es sobre tener voz y voto en mi propia boda. Es sobre poder tomar decisiones sobre algo tan personal como lo que voy a llevar en uno de los días más importantes de mi vida. Él se levantó del sofá, pasándose una mano por el pelo con frustración. Todas las mujeres de mi familia lo han usado. Mi madre está muy ilusionada con verte con él. ¿No puedes simplemente hacer esto por nosotros? ¿Por nosotros?, repetí, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con la rabia. ¿O por tu madre? Porque desde que empezamos a planear la boda, parece que todo tiene que ser como ella quiere. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Alejandro me miraba como si no me reconociera, y tal vez era cierto. Tal vez esta era la primera vez que veía esta parte de mí, la parte que no estaba dispuesta a simplemente sentir y sonreír para mantener la paz. Pensé que entenderías lo importante que es esto para mi familia, dijo finalmente, con un tono que mezclaba decepción y enfado. Pensé que querrías ser parte de nuestras tradiciones. Quiero ser parte de tu familia, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero no a costa de perderme a mí misma. No quiero empezar nuestro matrimonio cediendo en algo que es tan importante para mí solo porque es tradición. La conversación se extendió hasta tarde en la noche, pero no llegamos a ningún acuerdo. Cada palabra que intercambiábamos parecía abrir más la brecha entre nosotros, revelando diferencias que no habíamos notado antes. Cuando finalmente me fui a dormir, sentía un peso en el pecho que no había experimentado antes. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando la conversación una y otra vez en mi mente. ¿Estaba exagerando, como sugería Alejandro? ¿Era egoísta por no querer seguir una tradición familiar? Pero cada vez que pensaba en ponerme ese vestido, sentía que una parte de mí se marchitaba. La mañana llegó con una claridad que me dio valor. Después de una noche sin dormir, había tomado una decisión: tenía que hablar con la madre de Alejandro directamente. No podía dejar que esta situación siguiera creciendo como una bola de nieve. La encontré en la cocina, preparando el desayuno como todas las mañanas. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, y por un momento dudé. ¿Realmente quería alterar esta paz aparente? Pero sabía que tenía que hacerlo. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté, intentando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Ella levantó la vista de la taza que estaba llenando y me miró con curiosidad. Claro, cariño. ¿Qué pasa?, respondió, señalando una silla para que me sentara. Su tono era amable, como siempre, lo que hizo que me sintiera aún peor por lo que estaba a punto de decir. Me senté, jugando nerviosamente con mis manos bajo la mesa. Es sobre el vestido de novia, comencé, notando cómo su expresión cambiaba sutilmente. El vestido de su madre. Ah, sí, su rostro se iluminó. Es precioso, ¿verdad? Ya estaba pensando en llevarlo a la modista para que lo ajusten a tu medida. Ese es el problema, dije, respirando hondo. No me siento cómoda usándolo en la boda. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Vi cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, reemplazada por una expresión que nunca había visto en ella. ¿Qué quieres decir con que no te sientes cómoda?, preguntó, con un tono que intentaba mantenerse neutral pero que no lograba ocultar su disgusto. Es un vestido precioso, y entiendo lo importante que es para la familia, expliqué, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero no me representa. No es mi estilo, y creo que en mi boda debería poder usar algo que refleje quién soy. La vi enderezarse en su silla, como si se preparara para una batalla. Este vestido ha estado en nuestra familia por generaciones, dijo, con un tono que se volvía más frío con cada palabra. Todas las novias lo han usado. Es una tradición que nos une como familia. Lo entiendo, pero... No, no lo entiendes, me interrumpió, y esta vez no intentó ocultar su enfado. Cuando Alejandro te eligió, pensé que serías diferente. Pensé que entenderías lo que significa ser parte de esta familia. Pero veo que solo piensas en ti misma. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Pensar solo en mí misma? ¿Acaso era egoísta querer tener voz en mi propia boda? No es justo que diga eso, respondí, sintiendo como mi propia frustración comenzaba a crecer.
No estoy rechazando a la familia, solo quiero poder tomar decisiones sobre mi propio vestido de novia. ¿No es justo? Su risa fue corta y amarga. ¿Sabes lo que no es justo? Que llegues aquí y quieras cambiar tradiciones que han existido por generaciones. Que desprecies algo que significa tanto para nosotros. La conversación se estaba descontrolando rápidamente. Cada palabra que intercambiábamos parecía abrir una nueva herida, revelar un nuevo desacuerdo. El café en nuestras tazas se enfriaba, olvidado en medio de la tensión creciente. No estoy despreciando nada, intenté explicar, pero podía ver en sus ojos que ya no me escuchaba realmente. Solo quiero encontrar un término medio, una forma de respetar las tradiciones sin perderme a mí misma en el proceso. ¿Término medio?, repitió con desdén. Las tradiciones no se negocian. O las aceptas o no lo haces. Y si no puedes aceptar algo tan simple como usar un vestido de novia familiar, me pregunto qué otras tradiciones querrás cambiar después. En ese momento, escuchamos pasos en la escalera. Alejandro apareció en la puerta de la cocina, y bastó una mirada para que entendiera lo que estaba pasando. Su rostro se ensombreció. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque era evidente que ya lo sabía. Tu novia, su madre prácticamente escupió las palabras, acaba de informarme que no piensa usar el vestido de tu abuela en la boda. Alejandro me miró, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una mezcla de decepción y rabia que me heló la sangre. ¿No podías simplemente dejarlo estar?, me preguntó, con una voz que apenas reconocí. ¿Dejarlo estar?, repetí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. ¿Cómo puedo dejarlo estar cuando afecta directamente a uno de los días más importantes de mi vida? Es solo un vestido, gritó, golpeando la mesa con el puño. El ruido hizo que tanto su madre como yo diéramos un respingo. Pero tenías que convertirlo en un problema. Tenías que desafiar a mi madre. ¿No podías simplemente respetar nuestras tradiciones? Me levanté de la silla, temblando. No por miedo, sino por una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con ahogarme. Si no puedes entender por qué esto es importante para mí, dije, luchando por mantener la voz firme, entonces tal vez deberíamos repensar más que solo el vestido. El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Alejandro nos miraba alternativamente, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. Su hijo, mi prometido, el hombre que pensé que siempre estaría de mi lado, me miraba como si fuera una extraña. Tal vez deberías irte, dijo finalmente, con una voz tan fría que apenas la reconocí. Necesitas tiempo para pensar en lo que realmente quieres. Ya sé lo que quiero, respondí, sintiendo como una extraña calma me invadía. Quiero ser respetada. Quiero que mis decisiones sean valoradas. Y quiero un prometido que entienda eso. Salí de la cocina con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba derrumbando. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, podía escuchar los murmullos airados de la conversación que continuaba abajo. Palabras como ingrata, egoísta y malcriada flotaban hasta mis oídos, cada una como un pequeño puñal. La tensión en la casa era insoportable. Mientras recogía algunas cosas básicas en una pequeña bolsa, podía sentir cómo el ambiente se había vuelto denso, cargado de emociones no expresadas y palabras no dichas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo un vestido podía haber desencadenado todo esto? El día antes de la boda se sentía como si estuviera viviendo en una casa de extraños. Los pasillos, que antes me parecían acogedores, ahora eran fríos y hostiles. Alejandro y yo apenas cruzábamos miradas, y cuando lo hacíamos, veía en sus ojos un resentimiento que crecía hora tras hora. Pasé la mayor parte del día en nuestra habitación, sentada junto a la ventana, viendo cómo el sol se movía lentamente por el cielo. Abajo podía escuchar las voces de la familia de Alejandro, discutiendo los preparativos de una boda que ya no estaba segura de querer celebrar. El vestido colgaba en el armario como un fantasma, recordándome todo lo que había salido mal. Cerca del atardecer, decidí bajar a la cocina a buscar algo de comer. No había probado bocado en todo el día, y aunque no tenía hambre, sabía que necesitaba mantenerme fuerte. La casa estaba inusualmente silenciosa, la familia se había ido a ultimar los detalles de la ceremonia. Mientras preparaba un sándwich, escuché los pasos de Alejandro entrando en la cocina.
Su presencia llenó el espacio de una tensión que casi podía tocar. Me giré lentamente, el cuchillo con mantequilla todavía en mi mano. ¿Vas a seguir así?, preguntó sin preámbulos, su voz cargada de una emoción que no supe identificar. ¿Vas a arruinar todo por tu terquedad? Dejé el cuchillo sobre la encimera, intentando mantener la calma. No soy yo quien está arruinando las cosas, Alejandro. Solo pedí poder elegir mi propio vestido de novia. Siempre tienes que salirte con la tuya, explotó, acercándose unos pasos. Siempre tienes que ser diferente. ¿No podías simplemente hacer esto por mi familia? ¿Por mí? Por ti, respondí, sintiendo como mi propia frustración crecía. ¿Cuándo vas a hacer algo por mí? ¿Cuándo vas a ponerte de mi lado? ¿De tu lado? Su risa fue amarga, casi cruel. ¿Contra mi propia familia? ¿Contra generaciones de tradición? No te estoy pidiendo que elijas entre tu familia y yo, dije, intentando que entendiera. Solo te pido que me apoyes en algo que es importante para mí. Se acercó más, y por primera vez en nuestra relación, sentí miedo. Había algo en sus ojos que no reconocía, algo oscuro y peligroso que nunca había visto antes. Eres una egoísta, susurró, con una voz que temblaba de rabia. Una malagradecida que no merece formar parte de esta familia. Lo que sucedió después pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Vi su mano levantarse y, antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto en mi mejilla. El golpe me hizo trastabillar, chocando contra la encimera. El dolor físico fue intenso, pero el shock emocional fue aún peor. Nos quedamos congelados por un momento, ambos sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. Vi cómo la expresión de Alejandro cambiaba del enfado al horror, como si acabara de despertar de un trance. Levantó las manos, esta vez en un gesto de disculpa, pero yo ya estaba retrocediendo. No te acerques, susurré, llevándome una mano a la mejilla ardiente. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Yo, no quería, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Esto es tu culpa. Me provocaste. Si solo hubieras. ¿Mi culpa? La incredulidad me dio fuerzas para hablar. ¿Estás justificando haberme golpeado? Sal de aquí, gritó de repente, como si quisiera ahogar sus propios remordimientos con más ira. Después de hoy, no quiero volver a verte. No eres nada para mí. No necesitó decírmelo 2 veces. Subí corriendo las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis manos temblaban mientras metía algunas cosas en una mochila, ropa, documentos, mi teléfono y cargador. No me permití pensar, solo actuar. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar a Alejandro en la cocina, tirando cosas y maldiciendo. El sonido de su rabia me dio más prisa. Salí por la puerta principal sin mirar atrás, sin importarme que estuviera oscureciendo y que no tuviera un plan claro de a dónde ir. La noche era fría, o tal vez era el miedo lo que me hacía temblar. Caminé rápidamente por las calles familiares que ahora parecían extrañas y amenazantes. Las luces de las casas vecinas brillaban cálidamente, ajenas al caos que acababa de vivir. En algún lugar, un perro ladraba, y el sonido me sobresaltaba cada vez. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que prometió amarme y protegerme se había convertido en alguien capaz de lastimarme? Las señales habían estado ahí, su necesidad de control, su incapacidad para ponerse de mi lado, la forma en que siempre cedía ante su familia. Pero me había negado a verlas, convenciéndome de que el amor lo superaría todo. Mientras caminaba sin rumbo fijo, una idea comenzó a formarse en mi mente. No podía dejar que esto quedara así. No podía permitir que Alejandro pensara que podía tratarme de esta manera y salirse con la suya. La mejilla me dolía, pero más me dolía el orgullo, la confianza rota, la traición de alguien que debería haberme protegido. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga, Carolina. Después de 3 tonos, contestó con voz alegre, probablemente esperando detalles sobre los preparativos de la boda. Su alegría se transformó en preocupación cuando escuchó mi voz entrecortada por el llanto. Carolina vivía en un pequeño departamento a 20 minutos de ahí.
Cuando abrió la puerta y vio mi cara, su expresión pasó de la preocupación al horror. Me abrazó sin decir palabra y me llevó hasta su sofá, donde me derrumbé completamente. Entre sollozos, le conté todo lo que había pasado. El vestido, la discusión, el golpe. Sus ojos se iban oscureciendo con cada detalle que compartía. Cuando terminé, se levantó y fue a la cocina. Regresó con una bolsa de hielo envuelta en un paño de cocina. «Ponlo en tu mejilla», me dijo suavemente. «Ayudará con la hinchazón». Me quedé mirando la bolsa de hielo en mis manos, viendo cómo pequeñas gotas de agua condensada caían sobre mis dedos. Cada gota era como un recordatorio de las lágrimas que había derramado por alguien que no las merecía. «Deberíamos ir a la policía», sugirió Carolina, sentándose a mi lado. Negué con la cabeza. «No quiero que esto se convierta en un escándalo público. Además, su familia tiene conexiones. Probablemente no serviría de nada». «¿Entonces qué quieres hacer?», preguntó, tomando mi mano libre entre las suyas. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo la tristeza inicial se transformaba en algo más oscuro, más determinado. «Quiero que sienta lo mismo que yo sentí», dije finalmente. «Quiero que sepa lo que es sentirse impotente, asustado, traicionado». Carolina me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «¿Estás hablando de venganza?». «Estoy hablando de justicia», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No puede pensar que puede tratar así a las personas y salirse con la suya. ¿Y si lo hace con otra persona en el futuro?». Esa noche no dormí. Me quedé acostada en el sofá cama que Carolina había preparado para mí, mirando el techo mientras mi mente trabajaba. No quería hacer nada ilegal ni violento. No quería convertirme en lo mismo que él. Pero necesitaba hacer algo que lo hiciera entender, que lo hiciera sentir aunque fuera una fracción del miedo y la impotencia que yo había sentido. Tomé mi teléfono y empecé a hacer notas. Escribí todo lo que sabía sobre Alejandro, sus miedos, sus inseguridades, los secretos que me había confiado durante nuestros años juntos. Cada detalle podría ser útil. Cada información podría ser una pieza en el rompecabezas de mi plan. A la mañana siguiente, mientras Carolina se preparaba para ir a trabajar, yo ya tenía un plan inicial formándose en mi cabeza. No sería algo rápido ni impulsivo. Tendría que ser meticuloso, calculado, algo que lo hiciera enfrentarse a sus propios demonios. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Carolina mientras se ponía los zapatos. «Podrías simplemente alejarte, empezar de nuevo en otro lugar». «Si me alejo sin más, él ganará», respondí, bebiendo el café que ella me había preparado. «Pensará que puede seguir tratando así a la gente. No puedo permitir eso». Después de que Carolina se fue, me senté con mi computadora portátil y empecé a investigar. Primero, revisé todos los contactos que teníamos en común. Había personas que conocían a Alejandro desde hace años, que podrían tener información útil. También había exempleados de su empresa familiar que quizás no estuvieran muy contentos con él. Mientras investigaba, empecé a ver un patrón. Alejandro no era solo controlador conmigo. Había dejado un rastro de relaciones rotas, tanto personales como profesionales. Personas que habían sido manipuladas, controladas o intimidadas por él y su familia. Contacté a algunas de estas personas, presentándome como alguien que también había sido lastimada por él. Las respuestas empezaron a llegar poco a poco. Cada mensaje confirmaba lo que ya sabía: Alejandro tenía un lado oscuro que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Una exnovia me contó cómo la había aislado de sus amigos. Un antiguo socio comercial compartió cómo la familia de Alejandro lo había presionado hasta quebrar su negocio. Cada historia era una pieza más del rompecabezas, cada testimonio una confirmación de que lo que me había pasado no era un incidente aislado. «No quiero lastimarlo físicamente», le expliqué a Carolina cuando regresó del trabajo. «Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Quiero que todas las personas a las que ha lastimado tengan voz». Mi amiga me miró por un largo momento antes de asentir. «¿Qué necesitas de mí?». «Necesito contactos», respondí. «Personas que puedan ayudarnos a difundir información de manera legal pero efectiva.
Necesito encontrar más personas que hayan sido víctimas de su comportamiento. Los días siguientes los pasé construyendo una red de contactos. Cada persona que había sido lastimada por Alejandro tenía su propia historia que contar, su propio dolor que compartir. No estaba sola en esto, y esa realización me dio más fuerza para seguir adelante. 2 días después de haber dejado la casa, mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. El nombre de Alejandro parpadeaba en la pantalla. Me quedé mirándolo un momento, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Carolina, que dormía en la habitación contigua, se asomó al escuchar el timbre. «Es él», susurré, mostrándole la pantalla. «No contestes», me aconsejó, pero algo en mí sabía que debía hacerlo. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla. «Hola. Necesito verte». La voz de Alejandro sonaba diferente, irreconocible casi. Temblaba. «Por favor. Es importante». Me senté en la cama, notando cómo mi cuerpo se tensaba instintivamente. «¿Qué quieres?» «No puedo hablar por teléfono», su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Están pasando cosas. Cosas raras. Necesito tu ayuda». Una parte de mí quería colgar, bloquearlo, olvidar que existía. Pero otra parte, la parte que había estado esperando este momento, se mantuvo firme. ¿Qué tipo de cosas? Alguien está enviando correos a todos mis contactos. Mensajes extraños. Fotos. Conversaciones privadas. Mi teléfono no deja de sonar. La gente me pregunta cosas, me acusa de cosas. Me mordí el labio para no sonreír. Las piezas estaban cayendo en su lugar más rápido de lo que esperaba. ¿Y por qué crees que yo puedo ayudarte? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba rota. «Porque tú me conoces mejor que nadie». «¿Por qué? Porque sé que hice mal». «Lo del otro día, yo». «¿El golpe?», completé la frase por él, sintiendo como mi mejilla picaba con el recuerdo. «¿O todas las otras cosas que has hecho?» «Por favor», su voz se quebró. «Solo, ¿podemos vernos?» «En un lugar público, si quieres». «El café del centro comercial». «Mañana a las 10». Miré a Carolina, que había escuchado toda la conversación. Ella asintió lentamente. «Está bien», respondí finalmente. «¿Pero si intentas algo?» «No lo haré», me interrumpió rápidamente. «Lo prometo. Solo quiero hablar». Después de colgar, Carolina se sentó a mi lado en la cama. «¿Estás segura de esto?» «Es exactamente lo que esperaba que pasara», respondí, sintiendo una extraña calma. Todas esas personas a las que lastimó, todos esos secretos que guardó, están saliendo a la luz. Y está asustado. La mañana siguiente llegué al café media hora antes de lo acordado. Me senté en una mesa con buena vista de la entrada y de las salidas de emergencia. Carolina se había ubicado en otra mesa, pretendiendo leer un libro. No estábamos tomando riesgos. Cuando Alejandro entró, casi no lo reconocí. El hombre elegante y seguro de sí mismo que conocía había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía no haber dormido en días, con la ropa arrugada y el pelo despeinado. Sus ojos se movían nerviosamente, escaneando el café como si esperara que alguien saltara sobre él en cualquier momento. Me vio y se acercó con pasos inseguros. Se detuvo frente a mi mesa, como si no estuviera seguro de si podía sentarse. «Adelante», dije, señalando la silla frente a mí. Se sentó, sus manos jugando nerviosamente con la servilleta. «Gracias por venir», murmuró. Lo observé en silencio, notando las ojeras bajo sus ojos, la forma en que su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa. Era la imagen de un hombre acorralado. «¿Qué está pasando, Alejandro?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Todo se está desmoronando», respondió, su voz apenas un susurro. «Personas de mi pasado, antiguos empleados, incluso familiares, todos están recibiendo información sobre mí. Cosas que hice, cosas que dije». «¿Cosas verdaderas?», presioné suavemente.
Me miró, y por un momento vi un destello del viejo Alejandro, el que intentaba controlar todo. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una expresión de derrota. Sí, admitió finalmente. Todo es verdad. Pero no entiendo quién podría estar haciendo esto. ¿Quién podría tener toda esta información? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Tomé un sorbo de mi café, disfrutando del momento más de lo que debería. Tal vez, dije finalmente, son todas las personas a las que has lastimado a lo largo de los años. Todas las personas que controlaste, manipulaste, intimidaste. Tal vez simplemente decidieron que ya era suficiente. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba mis palabras. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, el momento en que entendió que yo sabía más de lo que aparentaba. Tú, comenzó, pero se detuvo, como si no se atreviera a completar la pregunta. La violencia no siempre es física, Alejandro, dije suavemente. A veces es manipular, controlar, hacer que otros se sientan pequeños para que tú puedas sentirte grande. Y a veces, todas esas personas pequeñas se juntan y se hacen más fuertes de lo que imaginas. Alejandro se quedó mirándome fijamente, como si me viera por primera vez. El café entre nosotros se enfriaba, olvidado en medio de la tensión del momento. Sus manos, que antes no dejaban de moverse nerviosamente, ahora estaban inmóviles sobre la mesa. ¿Cómo?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Cómo conseguiste toda esa información? No fue difícil, respondí tranquilamente. Resulta que no soy la única persona a la que has lastimado. Cuando empecé a buscar, las historias simplemente empezaron a aparecer. Como gotas de lluvia que se convierten en tormenta. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. ¿Recuerdas a María, la chica que trabajaba en la empresa de tu familia? La que renunció de repente. Ella tiene una historia interesante que contar sobre cómo la acosabas y amenazabas. Oh, Roberto, tu antiguo socio. ¿Le explicaste a alguien cómo lo presionaste hasta que vendió sus acciones por casi nada? Con cada nombre que mencionaba, veía cómo el color abandonaba su rostro. Era como ver una máscara cayendo, revelando la verdadera persona debajo. Esas son mentiras, intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo son?, pregunté suavemente. ¿Cómo es mentira que me golpeaste? ¿Cómo son mentira todas las veces que manipulaste situaciones para salirte con la tuya? Se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de cuando se sentía acorralado. No entiendes, murmuró. Hay expectativas. La familia, el negocio, todo depende de mantener cierta imagen. ¿Y esa imagen justifica lastimar a otros?, presioné. ¿Justifica convertirte en alguien que usa la violencia y el miedo para controlar a los demás? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Era desconcertante ver llorar a alguien que siempre había parecido tan fuerte, tan en control. Pero no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza por lo que podríamos haber sido si hubiera sido diferente. Todo se está desmoronando, susurró, más para sí mismo que para mí. Mi familia, los negocios, mi reputación. Todo lo que construí. No, lo interrumpí. Todo lo que construiste sobre mentiras y dolor ajeno. Eso es lo que se está desmoronando. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que ninguno de los dos había querido enfrentar antes. Carolina seguía en su mesa, pretendiendo leer pero atenta a cada movimiento. Otros clientes del café pasaban junto a nuestra mesa, ajenos al drama que se desarrollaba. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Alejandro, sonando derrotado. ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero que entiendas, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Quiero que sientas lo que es estar del otro lado. Que sepas lo que se siente cuando alguien tiene poder sobre ti, cuando no sabes qué va a pasar después, cuando vives con miedo. Se encogió visiblemente ante mis palabras. Lo siento, murmuró. Por el golpe, por todo. Yo no. No es suficiente, lo interrumpí. No quiero tus disculpas. Quiero que cambies. Quiero que te enfrentes a todas las personas a las que has lastimado y les pidas perdón.
Quiero que asumas la responsabilidad de tus acciones. ¿Y si lo hago?, preguntó, levantando la mirada. Si hablo con todos, si intento arreglar las cosas. Entonces tal vez las cosas empiecen a mejorar, respondí. Tal vez la información deje de circular. Tal vez las personas empiecen a ver que estás intentando cambiar de verdad. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo la comprensión se instalaba en su rostro. No era solo una amenaza o un chantaje, era una oportunidad de redención, aunque fuera difícil y dolorosa. No será fácil, continuó. Hay personas que no querrán escucharte, que no creerán en tu cambio. Tendrás que demostrar con acciones que realmente quieres ser mejor. Alejandro asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un enorme esfuerzo. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, respondí. Por admitir ante ti mismo y ante los demás quién has sido y quién quieres ser. Por dejar de esconderte detrás de excusas y tradiciones familiares. Por ser honesto, aunque duela. Me levanté de la mesa, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. La elección es tuya, Alejandro. Puedes seguir como hasta ahora y ver cómo todo se derrumba, o puedes usar esto como una oportunidad para cambiar de verdad. Mientras caminaba hacia la salida, con Carolina siguiéndome discretamente, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era el final que había imaginado cuando empecé a planear mi venganza, pero de alguna manera, se sentía más correcto, más significativo. Would you like me to continue with the next section? We reapproaching the resolution of the story while maintaining the emotional depth and character development. Los días siguientes fueron extraños. Me llegaban mensajes de conocidos contándome que Alejandro los había contactado. Al principio, muchos pensaron que era algún tipo de truco, una estrategia para limpiar su imagen. Pero había algo diferente en su forma de acercarse a la gente. María, la exempleada, fue la primera en llamarme. Su voz temblaba mientras me contaba su encuentro con él. Se sentó frente a mí y lloró, me dijo, sonando todavía incrédula. Me pidió perdón por haberme acosado, por haber usado su poder para intimidarme. Admitió todo frente a recursos humanos. Incluso ofreció escribir una carta formal reconociendo lo que hizo. Roberto, el antiguo socio, me envió un mensaje una semana después. Alejandro no solo se había disculpado, sino que había propuesto un plan para compensarlo por las pérdidas que sufrió cuando lo presionaron para vender sus acciones. Lo más sorprendente fue la llamada de su madre. La escuché sollozar mientras me contaba cómo Alejandro había enfrentado a toda la familia en una reunión. Les contó todo, dijo entre lágrimas. Habló de cómo las tradiciones familiares se habían convertido en excusas para el control y la manipulación. De cómo el miedo a decepcionar a la familia lo había convertido en alguien que no reconocía. Me senté en el pequeño balcón del apartamento de Carolina, procesando toda esta información. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. Carolina se unió a mí, ofreciéndome una taza de té. ¿Cómo te sientes con todo esto? Es extraño, admití. Cuando planeé todo esto, quería que sufriera. Quería que sintiera miedo y vergüenza. Pero, ahora. ¿Ahora qué?, preguntó suavemente. Ahora siento que tal vez algo bueno puede salir de todo esto. No solo para mí, sino para todos los que fueron lastimados por él. Las semanas pasaron, y los cambios en Alejandro se hacían cada vez más evidentes. No solo estaba enfrentando su pasado, sino que estaba tomando medidas concretas para cambiar el futuro. Implementó políticas contra el acoso en la empresa familiar, estableció un fondo para apoyar a empleados que denunciaran abusos, incluso comenzó a ver a un terapeuta regularmente. Un día, mientras compraba café en el centro comercial, me lo encontré por casualidad. El contraste con nuestro último encuentro era notable. Ya no parecía un hombre derrotado y asustado, sino alguien que finalmente había encontrado paz consigo mismo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. Nos sentamos en una mesa cercana. Esta vez, no había tensión en el aire, solo una extraña sensación de cierre. Quiero agradecerte, dijo después de un momento de silencio. Lo que hiciste,
exponer todo, fue doloroso, pero necesario. No lo hice por ti, respondí honestamente. Lo sé, asintió. Lo hiciste por justicia, por todas las personas a las que lastimé. Pero el resultado me ayudó a ver quién era realmente y quién quiero ser. Me contó sobre su proceso de terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a manejar su ira y sus impulsos de control. Me habló de las conversaciones difíciles con su familia, de cómo algunos lo apoyaban mientras otros lo consideraban un traidor a las tradiciones. El vestido de mi abuela, mencionó con una pequeña sonrisa, lo donamos a un museo de historia local. Mi madre finalmente entendió que las tradiciones no deberían ser cadenas que nos atan, sino conexiones que elegimos mantener. Mientras lo escuchaba hablar, sentí que algo dentro de mí también sanaba. El miedo y la rabia que había cargado durante tanto tiempo comenzaban a disolverse, reemplazados por una especie de paz tranquila. No espero que me perdones, dijo finalmente. Lo que te hice, el golpe, el control, todo, es imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor, para asegurarme de nunca volver a lastimar a nadie de esa manera. El perdón es un proceso, respondí después de un momento. No es algo que pueda prometer ahora. Pero me alegra ver que estás cambiando. Nos despedimos con un simple gesto, sabiendo que nuestros caminos probablemente no se cruzarían mucho más. Mientras lo veía alejarse, pensé en cómo a veces la venganza puede transformarse en algo más grande que nosotros mismos, en una oportunidad de cambio real. Would you like me to continue with the final section? We are up the story with the new beginning while maintaining the emotional resonance we've built. 3 meses después de aquel encuentro con Alejandro, me encontré empacando mis cosas en el apartamento de Carolina. Las cajas se apilaban en el pequeño salón, cada una etiquetada cuidadosamente con su contenido. Mi amiga me observaba desde el sofá, con una mezcla de tristeza y alegría en su rostro. ¿Estás segura de esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Completamente, respondí, cerrando la última caja con cinta adhesiva. Valencia me espera. Ya tengo el trabajo confirmado y el apartamento está listo. La decisión de mudarme a otra ciudad no había sido fácil, pero sabía que era necesaria. No era una huida, era un nuevo comienzo. La oferta de trabajo como coordinadora de proyectos en una empresa de tecnología había llegado en el momento perfecto, como si el universo me estuviera señalando el camino. Carolina se levantó y me abrazó por detrás mientras yo miraba por la ventana. El barrio que me había acogido durante estos meses difíciles parecía diferente ahora, como si hubiera cumplido su propósito en mi vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije, girándome para mirarla. Cuando todo esto empezó, pensaba que mi vida se había acabado. El golpe, la ruptura, todo. Sentía que me habían robado mi futuro. Pero, ahora tienes un futuro completamente nuevo por delante, completó ella, sonriendo. Esa noche, mientras cenábamos pizza sentadas en el suelo entre las cajas, repasamos todo lo que había sucedido. Hablamos de cómo el plan de venganza se había transformado en algo más grande que nosotras mismas, de cómo había ayudado no solo a mí, sino a muchas otras personas a encontrar su voz. ¿Recuerdas cuando María nos llamó para contarnos que había empezado un grupo de apoyo?, mencionó Carolina, alcanzando otra rebanada. Sonreí ante el recuerdo. María, la exempleada de Alejandro, había transformado su experiencia en algo positivo. Ahora dirigía un grupo de apoyo para personas que habían sufrido acoso laboral, y su historia había inspirado a otros a hablar. La mañana de mi partida amaneció clara y brillante. El camión de la mudanza esperaba abajo, y Carolina me ayudaba a bajar las últimas cajas. Mientras cerraba la puerta del apartamento por última vez, sentí una extraña mezcla de emociones. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de la madre de Alejandro. Desde aquella confrontación inicial, nuestra relación había evolucionado de una manera que ninguna de las dos esperaba. No éramos amigas, pero había un respeto mutuo, un entendimiento silencioso. Te deseo lo mejor en tu nuevo camino, decía el mensaje. Gracias por ayudarnos a ver la verdad, aunque fuera dolorosa. Guardé el teléfono sin responder. Algunas cosas no necesitaban respuesta, el silencio también podía ser una forma de cerrar círculos. En el coche,
mientras Carolina conducía hacia la estación de tren, repasé mentalmente todo lo que había aprendido. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había aprendido que la justicia podía tomar formas inesperadas, y que a veces, el mejor tipo de venganza era aquella que provocaba un cambio positivo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dije a Carolina mientras esperábamos en un semáforo. Al final, todo esto nunca fue realmente sobre el vestido. Ella me miró de reojo, sonriendo. No, nunca lo fue. Era sobre encontrar tu voz, sobre no dejar que nadie te quite tu poder. En la estación, nos abrazamos largo rato. Carolina había sido más que una amiga, había sido mi refugio, mi cómplice, mi fortaleza cuando más lo necesitaba. Prométeme que te cuidarás, me dijo, con lágrimas en los ojos. Lo haré, respondí, sintiendo mis propios ojos humedecerse. Y prometo visitarte pronto. Mientras el tren se alejaba de la estación, miré por la ventana la ciudad que dejaba atrás. No me iba huyendo, me iba creciendo. Cada kilómetro que el tren avanzaba me llevaba más cerca de mi nuevo futuro, uno que yo había elegido, uno que había construido desde las cenizas de lo que pudo ser una tragedia. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, si era una carta, un diario o simplemente pensamientos sueltos. Pero las palabras fluían fácilmente, contando una historia de caída y redención, de dolor y sanación, de venganza y perdón. Mi historia. Una historia que, esperaba, podría ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. El paisaje cambiaba rápidamente fuera de mi ventana, y con él, sentía que mi vida también cambiaba. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría. Estaba lista para escribir mi próximo capítulo, esta vez completamente en mis propios términos.